Muy buenas tardes a todos y a todos. Vamos a dar inicio al segmento FACOCaribe que el doctor Gerardo a bien nos ha dado este espacio con algunos panelistas que son frecuentes y casi que de por vida en FACOCaribe. Nos acompaña el doctor Virgilio Galvis. Virgilio, sube por favor. El doctor Juan Valle, Pablo Suárez. Virgilio viene de Colombia, Juan Valle de República Dominicana, Pablo Suárez de Ecuador, Lai Newell de Colombia, Virgilio Centurión de Brasil, Lupe Cervantes de México, Alberto Chialbo, el local, aunque no es FACOCaribe, pero con el calentamiento global próximamente Argentina pertenecerá al Caribe. Jorge Jaramillo de Colombia y Esteban Medina, local también. Ok. ¿Quién va a iniciar? ¿Virgilio? O pues, comienza Lai. Dale, Lai. Nos piden que respetemos el tiempo porque hay cirugía en vivo. Ok, hagamos esto rápido. Les voy a presentar dos casos clínicos de lentes opacos. El primero es este, en donde tenemos un lente totalmente blanco, calcificado, en una paciente en tratamiento por su osteoporosis. Y la pregunta acá es ¿cómo lo retiramos? En realidad estos son lentes que salen muy fácil, son lentes hidrofílicos. Este caso específico era un lente de Medifacos, utilizar mucho viscoelástico y la verdad es que se liberan muy fácil del saco capsular. Una vez lo tenemos ya en la cámara anterior luxado, pues la técnica que ustedes deseen, en este caso fue una técnica de Pacman, en donde vamos girando y rotando el lente y finalmente terminamos implantando un lente de 3 piezas en el sulcus. Usualmente este tipo de calcificación tiende a presentarse tardíamente, mientras que hay otras, como este segundo caso, que lo llamé lo saco o lo dejo, en donde es una paciente que operé de una facotrave, hizo cámara plana en el postoperatorio, reformé con aire y a los 3 meses más o menos tenemos este tipo de opacidad, que es una opacidad circunscrita al área pupilar y ubicada en la superficie anterior del lente. Además, había hecho episodios de inflamación con un endotelio patológico, ojo único, con visión de 20/40 miento esta paciente, pero se quejaba mucho de la calidad visual. Entonces, finalmente decido pasar la paciente al quirófano. En este caso estaban supremamente adheridas las ápticas, entonces decido cortar las dos ápticas y retirar la óptica del lente. Durante el mismo acto quirúrgico pongo un anillo de tensión capsular. La incisión que hago es precisamente una incisión escleral por ese endotelio tan patológico que tenía la paciente. Y después de poner el anillo de tensión capsular, implanto un lente hidrofóbico. En este caso creo que fue un lente de la casa Alcon, un lente IQ, que no pude centrar durante el procedimiento quirúrgico, por lo cual, ahí lo vemos, nos toca retirar el lente intraocular y finalmente terminé poniendo un lente de 3 piezas en el sulcus. Entonces, ante la duda, aquí ustedes pueden observar la opacificación, que es una opacificación granular que está ubicada en la cara anterior del lente. Le envío el lente a la doctora Werner y me devuelve este artículo donde precisamente comentan que lentes hidrofílicos, por ejemplo en el caso post-DISEC o post-DIMEC, en donde utilizamos aire, tienden a hacer este tipo de opacificaciones en la cara anterior. Finalmente, este es el aspecto del posoperatorio de esa paciente, con casi la misma visión,
pero ya sin ese tema de opacidad que tumbaba severamente la sensibilidad al contraste en esta paciente. En conclusión, las opacidades centrales que comprometen el área pupilar en lentes acrílicos hidrofílicos se asocian al uso de aire en cámara anterior y o procesos inflamatorios. Generalmente toman un aspecto granular y lo que se encuentra son depósitos de calcio en su superficie. Y este tipo de opacificaciones anteriores usualmente son debidas al uso de fluidos intraoculares. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de ayer en la tarde. Colocamos un lente Add-on Chariot para problemas maculares. Ahora vamos a hacer un add-on de una paciente operada por mi padre hace mucho tiempo, cuando era niña, y tiene una miopía residual ahora que tiene 21 años, una miopía importante, poco alta, y no pudimos hacerle una cirugía refractiva. Obviamente no tanto por la córnea, como pueden ver tenemos 468 de paquimetría en un caso, y en el otro caso tenemos una córnea central de 483, lo cual paciente pseudofáquica con esas topografías, y le decidí poner unas ICL. Como podemos ver, hacemos una incisión. Yo trabajo en la temporal con la ICL, me siento un poco más cómodo porque no roto el lente en su totalidad, entra casi en la posición donde vamos a dejar. Es un lente que tenemos que, en este caso, me gusta ingresar con el cartucho hasta casi la mitad del centro ocular, y muy fácil, muy despacio. Es una parte que hay que hacerla muy despacio. ¿Y por qué? Muchos dicen, bueno, es más fácil porque no tengo la presión de tenerle el cristalino y tocar el cristalino, pero es una paciente operada hace mucho tiempo, pseudofáquica, donde esas zónulas también pueden estar afectadas. Entonces, si hacemos una mala maniobra, podemos producir una dislocación de ese lente, y obviamente los dos pueden irse para atrás. Esperamos que el lente se abra despacio. Trato de colocar ya las ápticas del lente por debajo para tratar de maniobrar menos de la cámara anterior, y colocamos en su sitio una paciente que tenía una IP realizada. Vemos que de una forma muy fácil, y terminamos hidratando las heridas de la lente. Y el otro es exactamente la misma cirugía, pero como podemos ver tiene una fibrosis capsular, algo de restos fibrosados en la parte periférica, y este es un lente tórico en el cual hacemos las marcas. Utilizo normalmente el goniotrans para ubicar el eje, y hacemos unas marcas para simplemente irnos guiando. Al igual que en el otro caso, muy despacio, en este caso más todavía por la fibrosis que tenemos. Cerramos la pupila con Miostat, y tenemos una cirugía bastante limpia, bastante rápida y bastante precisa. Muchas gracias. Bueno, me toca para este momento un caso que le he traído de una lente multifocal. Había sido operada por una de las corneólogas que trabaja en mi consulta. La paciente recibió un Symphony en su otro ojo, estaba muy contenta, pero al ser operada del ojo izquierdo, resulta que del ojo izquierdo estaba contenta, pero del ojo derecho, tan pronto fue operada, empezó una crisis de uveitis sostenida. Estaba utilizando Istan, que es una versión de esteroide diprufonazol. Se quejaba, le subió la presión el esteroide por el tema de que era crónico lo sostenido,
Y le llevamos a la lámpara de hendidura y observamos lo siguiente. Y pongan atención al detalle acá. Resulta que es una lente multifocal. Se nota desplazada dentro del saco capsular. Y lo interesante es el áptico que tiene acá. A ver si logro engancharlo con el... Y no puedo. El tema es que el áptico que ven aquí a la hora 10:30, 11, lo veo fuera de su lugar. En el momento yo creía que simplemente era por la fibrosis capsular que se había desplazado. Y lo que yo tenía que hacer era recrear el saco, liberar las adherencias que tenía. Afortunadamente no le habían hecho capsulotomía posterior. Y le digo, no, esto yo te lo arreglo. Pero si miran con más detalle, aquí en el borde pupilar hay una atrofia de iris. De manera que hay algo que está rozando el iris desde la parte posterior. Explica también esto el tema de la erosión que tenía y la uveitis crónica. Se le hace un VM prequirúrgico y esto es lo que vemos. Un lente con una inclinación pantoscópica y es obvio que una de las ápticas está dentro del saco capsular y la otra está afuera. Claro, no ve, la uveitis le crea la situación crónica y decidimos llevarla a quirófano y estamos trabajando ahora con esta paciente. Ven que estamos bajo anestesia tópica, le hacemos un abordaje de queratocentesis bilateral para manipular y también para hacer la irrigación y aspiración. Colocamos lidocaína con epinefrina y entro con el manipulador que normalmente uso para la ICL. Esta es una versión del Palicaris que me lo creó la compañía Rhein, pero fíjense que cuando trato de rotar el lente no entra. Y ahí me percato de que no entra porque simple y sencillamente no hay espacio formado dentro del saco capsular para entrar esa áptica. Entonces, una de las cosas que me pasó por la mente fue cortarlo, pero miren que después de ampliarlo, disecarlo, lo facilito que entra el lente dentro del saco capsular. Miro ahora, porque es un Symphony, los anillos de Purkinje, veo que está centrado. Retiro mi viscoelástico con las cánulas de Burato. Centro cuidadosamente el lente de nuevo. Y el tema es que este caso, afortunadamente, en el postoperatorio le mejoró la función visual. Poco a poco le fue desapareciendo el edema macular cistoidea que tenía. Les repetimos la VM y como pueden ver ahora están los dos ápticos dentro del saco capsular. Y era el caso que quería compartir con ustedes aquí antes, a la izquierda, y después de haberle hecho la recolocación. Gracias. Muchas gracias, Juan. Aquí recalcamos la importancia del VM cuando tengamos un paciente con iritis después de una cirugía catarata y eso nos aclara mucho el diagnóstico. Interesante. Virgilio, Interesante. el Luis, micrófono es tuyo, Galvis. Sí, ya. Lo lleves para la casa. En este caso de Juan, cuando uno deja el viscoelástico y queda con tilting, una vez el lente se fije, si uno saca el viscoelástico ya le queda el lente inclinado y nunca le da el 20-20. Entonces, en esos casos, primero es, como vimos ahorita, que no le sacó el viscoelástico que comentábamos aquí en el caso que operaron, o a lo mejor no lo presentaron. Pero el viscoelástico es muy importante, o se deja parejito atrás o no se deja, pero donde quede un pedazo en un lado en otro y quede el lente inclinado, son esos casos que uno dice, ¿por qué no del 20? Y uno busca, Bueno, Virgilio, signos también de la cápsula que deja de ser redonda. Sí. Porque cuando queda un áptico afuera y otro adentro, la cápsula se te distorsiona. Y el lente ves que no se mueve igual, no cae posterior. bueno, este es un caso muy sencillo, pero es más bien didáctico. ¿Qué hacer en rotación postoperatorio en lente panóptico tórico? El lente se nos rotó. Esta era la posición de un paciente de 66 años que se le hizo, usamos básicamente varios equipos, pero nos guiamos mucho por el IO Master 700 y el calculador tórico de Barrett nos dieron que teníamos que poner X lente en estas posiciones. Perdón. ¿Cuál es la luz? Bueno, esa es la posición en la que teníamos que poner el ojo derecho y el ojo izquierdo. Aquí está
confirmado en el acto quirúrgico que los lentes quedan corregidos perfectamente y guiados por el Calisto en el microscopio. Sobre el eje de 180 a 73 y sobre el eje de 180 a 76. Los lentes se nos rotaron de 73 grados a 5 y con el tiempo, a las 6 semanas, no operamos antes porque el lente se nos seguía rotando. Entonces esperamos que el lente se estabilizara y una vez se estabilizó, 5 semanas, esperamos a las 6. ¿Por qué esperamos? Para que el lente se estabilizara y que a esa edad todavía de posoperatorio es fácil rotarlo. Este fue el ojo izquierdo también que se rotó 35 grados. En otras palabras, operamos martes uno, jueves otro y los dos lentes se rotaron, los dos lentes, que es lo que nos llamó la atención. Y aquí está la rotación de 68 grados, lo volvimos a reposicionar. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo se reposiciona? ¿Dónde se reposiciona? ¿Y cómo se reposiciona? Entonces, esto es lo que nosotros hicimos. ¿Cuándo? Cuando la rotación se estabiliza y en el caso de nosotros fue a las 6 semanas. ¿Por qué? La experiencia nos da, por la refracción postoperatoria que venía cambiando y cambiando y cambiando, por la adherencia que no demanda la liberación del lente con el viscoelástico posterior. No hay que poner lente porque cuando uno pone el lente, hay la posibilidad de que vuelva y se le rota si no lo limpia bien. Y se puede usar entrando por la misma incisión, que fue lo que hicimos. Entonces, ¿a dónde se pone el lente? Es fácil decir, pues vuélvalo a poner donde usted lo había calculado. Pero los cálculos vectoriales, que antes tenía que sacarlos uno y era bastante complicado, o ya con la formulita de Verdal y de Harden, o también la tiene Barrett, se le facilitan las cosas a uno, porque uno simplemente le pone el dato que tenía, todos los datos que se necesitan, que demanda, y él le dice, póngalo en tal posición. Y fíjese que el que estaba en 76 hubo que ponerlo a 92 y el otro hubo que ponerlo a 73. ¿Cómo hago para que me pasa la película, por favor? Entonces, esto fue lo que hicimos. Se lleva el paciente a cirugía, no inyectamos viscoelástico en la cámara anterior, pero no le inyectamos viscoelástico detrás del lente, cámara anterior, y luego con una espatulita vamos en 360 grados o en 290 liberando el lente sin meter atrás del lente absolutamente nada. Lo vamos cambiando, lo vamos posicionando. El lente ya tiene como sus pegantes de fibronectina posterior y entonces presumíamos que si no le poníamos viscoelástico posterior no teníamos que entregar a sacar nada y el lente se nos iba a fijar. En ese momento queda el lente en perfecta posición, se centra también sobre el eje visual y en el posoperatorio el tercer día el lente queda perfectamente a 92 grados. Y eso es todo. El otro se le hizo el mismo procedimiento. Lo importante de esta presentación es decirles que cuando se les rota el lente, esperen a que el lente se fije en la posición porque no se le vuelve a rotar. Hay una cosa interesante aquí que aquí están los resultados finales del paciente. Y esto es importante. ¿Cuáles fueron las posibles causas de rotación? Las causas pueden ser la mala implantación, la rotación por viscoelástico que se dejó detrás y el lente baila y se rota. Lentes que no tengan estímulos de fibronectina posterior. Saco capsular grande, que es exactamente este caso que les vamos a mostrar. Anatomía hematológica, en algunos casos hemos tenido el megaloftalmos anterior, en los cuales el lente no se puede poner y fijamos un artisán. Y
obviamente las apreciaciones que ustedes tengan. Nosotros, este fue el caso, se le hizo una VM y el Y2Y era de 13.2 y obviamente si el Y2Y es de 13.2, el saco capsular era mucho más grande y el lente nos bailó. Eso fue básicamente lo que pasó en este caso. Muchas gracias. Quédese ahí. Virgilio, Virgilio. Ah, dígale. sigue, Juanito, sigue. ¿Al bueno o al malo? A ver, El malo no ha ¿y querido hablar. qué uno pudiera hacer, ya que uno aprende de estos casos, y obviamente el lente era muy pequeño para el saco capsular, primero, ¿qué aprende uno en cuanto a la medida que pudiera tomar de estos casos? Y número dos, ¿qué es lo que mantiene en su lugar a la lente para que no vuelva a moverse? Lo primero es que cuando ustedes tengan un ojo muy grande, una córnea muy grande, deben estar prevenidos que el saco es muy grande y ese lente se les puede mover. Lo segundo que es importantísimo es sacar el viscoelástico de la parte posterior entre el saco y el lente. Para mí es lo más importante. Y lo segundo es pedirle a Dios que no se le mueva. Porque ¿Y cambiarías a un lente de 3 piezas? yo soy absolutamente enemigo de... Hay gente que me dio cualquier cosita y sáquelo y póngale otro. No, yo soy muy respetuoso porque para mí la córnea, el endotelio es... No, yo me refiero en la primaria, en la primera. Si ves que el saco es Ah, muy sí, grande. sí, sí. Podría perfectamente poner un lente de 3 piezas, porque este de single piece no es el lente ideal en una córnea tan grande, porque él no se expande más, mientras el otro, el de 3 piezas, se expande mucho más. Entonces, esa es una apreciación muy válida y gracias, Juan, por enseñarme. ¿Por qué no le pusiste un anillo de tensión capsular? Hay un anillo que es que si es que está rotando mucho se le puede distender a la cápsula y queda bien el Ringjet de Oftec, que viene inyectable. Es menos traumático en la parte anterior. Entonces, lo que puedes hacer en estos casos que rota es abrir solo un área de la parte, despegar un área muy pequeña de la cara anterior de la cápsula anterior con la óptica, y como entra despacio y entra inyectable, por ese mismo sitio va entrando el anillo y se dispara al final. Es el anillo más poco traumático que hay a mí es el que más, poco costoso, pero es el que más me gusta, y le fijaría, creo que pudieras tener algo ahí de resultados para rotación. Es válida. Nosotros usamos siempre anillos de tensión capsular en pacientes miopes, en los cuales, o casos de facorefractiva, en donde necesitamos tener mucha estabilidad de la posterior para que no oscile y no se nos puedan presentar problemas de desprendimientos de retina. Pero en este caso, en donde no pusimos viscoelástico, fíjate tú que fue difícil la movilización lentamente y se quedó quietico, y dije yo, pienso que uno debe buscar el máximo resultado haciendo el menor trauma. Es válida la apreciación tuya de ponerle los anillos, y he debido hablar entonces con el señor para que pusiera un excedente y ponerle los anillos, porque en estos casos pues son pacientes privados que la clínica no les cobra excedente de nada por el segundo procedimiento. Alguien decía ayer que hay que cobrarles por la demanda médico-legal, pero la verdad es que si usted tiene la valoración precisa y sabe dónde lo tiene que poner, el resultado es supremamente agradecido. Muchas gracias. Virgilio, dos cosas. Dígame, Fernando. Me parece oportuno lo de la espera de 6 semanas en un caso grande para buscar la estabilización. El momento más o menos ideal, salió una publicación el año pasado de hacer la rotación, de recolocar una lente tórica que se ha movido, son 3 semanas, no antes, porque ya empieza a haber fenómenos de fibrosis, y entonces en la rotación que haces, como ya hay algo de fibrosis, queda ya la lente más fija. Cierto es que el caso tuyo del ojo derecho, la rotación fue excesiva, con lo cual toca abrir casi todo y parte de la fibrosis desaparece. Pero vamos, me parece además muy didáctico como querías plantear. Luego, otra cuestión, respecto al análisis vectorial, esta mañana lo comentaba de pasada,
Aparte de el análisis vectorial de Berdal, que está en la página de ASCAR, Sí. está también en Panacea. Nosotros lo tenemos en utilidades de Faco Elche, una versión española que era el Toric Recalculator. Es muy fácil, es muy sencillo. Nosotros hacemos las lentes tóricas, cuando hay giros, hacemos diagnóstico por imagen y diagnóstico vectorial. O sea, mirando a ver la rotación que tenemos por imagen con el goniotrans, midiendo exactamente los grados, y luego además con el análisis vectorial. Vamos, muy didáctico y nos tenemos que quedar con la copla de los ojos muy grandes, que a veces te lleva sorpresas, porque las lentes de plato, incluso siendo muy grandes, hacen en rotaciones importantes también en casos como este con un blanco de 13.2. Yo estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron en Faco Extrema, y hoy nos volamos a almorzar a Las Lilas, llegué al convencimiento que a partir de ahora soy un discípulo de Faco Elche, de Faco Caribe, de Faco Extrema y Faco Festival. Y así esté viejo, creo que en todos los eventos uno siempre aprende de ustedes, porque sobre todo de los argentinos, que es lo más grande del mundo. No. Después de Brasil. Después de Brasil. Calma. Fíjate, Virgilio, el malo, cuando fue lanzado a Acrisof en 700 años antes de Cristo, salió una publicación del profesor David Appel hablando sobre la importancia de no pulir la cápsula anterior, ¿cierto? Y yo llevo eso así como si fuera un dogma conmigo. Yo hace unos 20 años yo no hago pulimiento de la cápsula anterior, ¿cierto? Y siempre usé acrílico, que mi pasado me condena, comencé con el Amoarray, pero después que vino el Acrisof, yo siempre usé acrílica de pieza única, ¿no? Y realmente, ¿sabes? Cuando se habla de fibrosis y cuando se habla de descentramiento, ¿cierto? Yo le atribuyo a eso. Yo nunca limpio la cápsula anterior. Se queda bien sucia, bien sucieta y no le pasa nada. Yo siempre limpiaba. Y cuando fui a visitar a Pepe Alfonso en uno de las idas que me tocaba ir en el doctorado, Pepe me dijo, no, déjela sucia, que eso no te impacta en la visión, pero sí le ayuda a fijar el lente. Entonces, desde entonces, pues... La idea es que en esa región, en esas semanas primeras del postoperatorio, es donde se produce la fibronectina. Sí. Entonces, esa es la teoría. Yo no sé si es verdad, si no es verdad, pero yo le veo a la gente así, parece que mi cirugía quedó linda. La mía se quedó fea, pero funciona. Sí, pero la fibronectina, si tú tienes senos tipo A y mete en una copa C de brasier, pues le va a quedar bailando todo por dentro. Entonces nada sirve que le saque el viscoelástico, simplemente sea pendiente para que la copa C sea para la copa C y no el cálculo no le falle. Yo le hice, de un comentario, yo le hice un estudio a Johnson & Johnson con la plataforma tórica de ellos, probando varias cosas para mejorar la fijación y la centración del lente, precisamente para evitar la rotación. Y descubrimos 2 o 3 cositas que valen la pena decir. Una es que el material plástico que tiene, eso que decías de dejarlo, el material plástico en sí, tanto de la Acrisof como las plataformas de Technics, se adhieren a la cápsula posterior. Tiene una adherencia propia íntegra del material. Lo segundo es que lamentablemente ninguna de las fábricas te hace diámetros distintos. Es el mismo diámetro para ojos grandes o medianos, ojos pequeños, que yo entiendo que es un error. Debería haber la opción, por ejemplo, si tengo un ojo que es más grande, que sea más ancho el diámetro, ya quizás 13 o 13,5. Y lo que te están dando es siempre 12.5 estándar en el diámetro de la separación de las ápticas. Y lo tercero es la rigidez, es decir, qué tan fija, que con tanta rigidez que se va a adherir al ecuador del saco capsular. Y ahí hay algunas lentes que son tan flexibles que precisamente son las que bailan dentro del saco porque no pueden. Y lo último, que usted lo hizo magistralmente, girar contra el reloj no es lo mismo que con el reloj, parece una tontería.
Pero estas lentes cortan cuando vas contra el reloj y sin embargo tienen una facilidad de rotación por el arco propio del áptico que te permite manipularla en esa dirección. Ojo con los residentes porque si van contra el reloj pueden romper la cápsula tratando de forzarla o se le invierte, que es lo igual. Gracias. Un comentario a esto, aunque quería plantear otra cosa. La lente es un poco más estable y efectivamente debe rotar a favor, vamos, en sentido horario, es la lente Acrisof. La lente Technis, a veces cuando salió, es una lente que baila más y baila en los dos sentidos. Incluso lentes Technis normales, no ya tóricas, a la hora de hacer la hidrosutura, el cierre, a veces en ocasiones el golpe de presión hídrico mueve la lente en un sentido y en otro. Yo lo que quería plantear... Yo espero que dentro de un año el resultado de este estudio fueron más de 200 casos, eso desaparezca, porque Sí. era verdad que era muy pequeño.